Televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este miércoles 21 de octubre del año 2020. Vamos a abordar varios temas, entre ellos lo que sucede en Manta, sobre todo en la administración del puerto. Ustedes saben que hace algunos años hubo el intento de concesionar el puerto a través de un estado de concesión que lo impulsó en el entonces gobierno de Rafael Correa. Se habló también de la posibilidad de hacer un puerto de aguas profundas, pero nunca pasó de eso, de las buenas intenciones. ¿Qué es lo que sucede ahora con algunas denuncias que hace, sobre todo el llamado Comité Cívico de Manta, que ha hecho algunas acusaciones sobre conflicto de intereses entre los actuales administradores del puerto, una de las empresas concesionarias que es Agunza, que es una compañía internacional que administra muchos puertos en el mundo, y por supuesto algunos de los funcionarios de la autoridad portuaria. Para hablar sobre este tema está con nosotros Roberto Salazar, presidente de Terminales Portuarios de Manta, o Terminal Portuario de Manta. Roberto, muy buenos días desde Manta. Buenos días, Byron. Gracias por este espacio. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, me gustaría poner en antecedente para que la gente que no está en el día a día de estos detalles pueda un poco entender. En un primer momento, Autoridad Portuaria de Manta, que es, digamos, el ente estatal que administra el puerto, fue un poco el que generó este entorno para dar al proceso de lo que hoy es Terminal Portuario de Manta, que es esta administradora público-privada, en esta figura de alianza público-privada para lo que es ahora la administración del puerto, en vista de que los procesos anteriores, por diferentes circunstancias, que no vale la pena analizarlo en profundidad, no lograron concesionarse. ¿Por qué se llega a este punto y por qué están estas denuncias de irregularidades, conflictos de intereses y un poco de cosas que dice la Junta, este comité cívico? Bueno, Byron, el puerto de Manta recoge en su historia, quizás en los últimos 15 años, varios procesos fallidos que empezaron con una concesión en el 2007 y fue abandonada en el 2009. Luego vinieron 3 procesos adicionales buscando la posibilidad de delegar el puerto de Manta. ¿Por qué razón? Porque el Estado era incapaz de administrar el tema portuario, eso es un tema especializado, y obviamente porque se necesitaban recursos. En este modelo de alianza público-privada, hay 2 posibilidades: que el Estado proponga una delegación, lo cual pasó luego de caída la concesión con Hutchison, pero esos 3 procesos en donde el Estado tenía que invertir hasta $180 millones fueron declarados fallidos. Inclusive la misma Agunza estuvo pendiente de estos procesos. Luego, Agunza hace una propuesta, es decir, desde el sector privado se presenta una iniciativa privada, porque Agunza viene prestando servicios desde la década de los 90 en el Ecuador. Y tenía exactamente clara la figura, qué es lo que debía hacer con el puerto de Manta, en ese tamaño de puerto, bajo las condiciones del puerto. Sabemos pues que el puerto se encuentra en digamos que en el corazón de la ciudad, pero en esa intención entrega una iniciativa privada a la Autoridad Portuaria de Manta y el gerente de esa época le da el aval a este proyecto. Con ese aval empieza un proceso, una licitación público internacional, la cual se adjudica a Agunza, y ese es el resultado de la delegación del puerto de Manta, que hoy día es desarrollada por Terminal Portuario de Manta a partir de marzo del 2017, en que recibimos la instalación. Según lo que he escuchado en algunas declaraciones, incluso circulan algunos videos y algunos documentos en redes sociales. Yo no doy crédito mucho a las redes, pero algo tiene que haber para que asuman estas presuntas irregularidades. Dicen que entre Agunza, Terminal por TPM en este caso, y la administración de autoridad portuaria, hay intereses en común porque la persona que está siendo nombrada es también accionista en Agunza, y etcétera, etcétera. Es una red de intereses creados. Esto me imagino que será comprobable o de alguna otra manera descartado porque debe haber documentos. ¿Qué se conoce en detalle de esto? Esta es una campaña sistemática. Como repito, estas denuncias no son nuevas y son las mismas personas las que han venido sistemáticamente presentándolas a las autoridades, como la Contraloría, en su momento al doctor Julio César Trujillo, ahora a la Fiscalía. Y el informe que hizo la Contraloría General del Estado, un informe que arroja 47 recomendaciones, en ninguna de sus páginas dice declárese nula por alguna ilegalidad o indicios de corrupción de esta delegación. Así es que el contrato está en plena vigencia. Lo que pasa, Byron, es que justo cuando el puerto empieza a recibir inversiones, como digo, estas denuncias no son nuevas. Lo que sí es nuevo
que el puerto haya recibido inversiones que superan los 45 millones de dólares a la fecha y regalías al Estado ecuatoriano que están a septiembre en el orden de 4.300.000 dólares. Estas calumnias montadas a través de páginas troles buscan tratar de desvirtuar lo que hacen las sociedades económicas. Agunza es una compañía de 60 años de vida y obviamente tiene filiales en el Ecuador. Entonces tiene un trabajo desde la década de los 90 con compañías ecuatorianas que son parte de su portafolio. Eso no tiene nada de ilegal, eso más bien ha permitido que se cumpla a cabalidad con lo estipulado en el contrato de gestión delegada. Hoy día podemos decir que el terminal portuario de Manta ha cumplido incluso en ciertos aspectos por encima de lo que determina el contrato, inclusive la generación de empleo. Cuando empezamos este proyecto en el 2017, empezamos con 89 empleados, hoy día tenemos 150 personas, trabajos directos. Trabajos indirectos son casi 7.000 las personas que tienen algún tipo de actividad en el puerto de Manta. Es decir, hoy día lo que se busca, vuelvo y repito, es volver a ese manejo político que había tenido el puerto en la última década, quizás hasta en los últimos 15 años. Y pues esto no tiene cabida. Hoy día la gente de Manta ve lo que ocurre en el puerto, está consciente. El sector productivo hoy día tiene la posibilidad de exportar desde Manta, porque recuperamos el servicio de una línea de carga contenerizada que se había perdido hace más de 10 años, Byron. Eso es lo que hemos venido haciendo. Entonces, vamos a ver las respuestas de las autoridades. Estamos seguros de que saldremos con la verdad y obviamente pues nos reservaremos inclusive los derechos respectivos para repetir, porque esto no es más allá que una calumnia y que lo que busca, como lo dije al inicio, es tumbar esta delegación. Entonces, el señor Marcelo Ramírez, que aparentemente es accionista en Agunza y tendría intereses más global, digamos, ¿no tiene una injerencia directa administrativa en TPM? No, porque ni siquiera es el representante legal. El representante legal del TPM es el ingeniero Samuel Franco. El señor Ramírez es un accionista, es un socio de Agunza y partes del grupo de empresas son filiales de Agunza. Es una negociación hecha hace muchos años, es decir, así es como Agunza ha venido atendiendo al Ecuador. Pero, repito, nada de esto se dice, más bien se especula y se dicen verdades a medias o se dicen mentiras. Se dice, por ejemplo, que los términos de referencia fueron hechos a la medida de Agunza para la participación en la licitación internacional, cuando lo que realmente ocurrió, y esto tiene que ser de conocimiento público y de la autoridad también, es que cuando Agunza, un inversionista privado, entrega una propuesta de iniciativa privada para el desarrollo del puerto de Manta, en forma arbitraria e ilegal, el gerente de la autoridad portuaria de la época modifica esta propuesta en más de un 300%, rompiendo la ecuación económica. Esas son las verdaderas intenciones yo creo, evitar que el puerto de Manta tenga la posibilidad de modernizarse, de desarrollarse, de tener inversiones en infraestructura, en equipamiento. El dragado mismo del puerto no se había realizado hace más de 20 años. Esas son las cosas de las que hay que hablar y seguramente esto va a seguir porque, casualidad, esto se presenta pues a vísperas de un año electoral. Es como siempre, ¿no? Este es el libreto repetido. Así es que vamos a estar pendientes y vamos a responder en el ámbito que se nos requiera, pero vamos también a seguir trabajando con entereza como lo hemos venido haciendo. Vuelvo y repito, más de 45 millones de dólares en 3 años ha recibido el puerto de Manta y casi al cerrar este año estaremos bordeando los 5 millones en regalías al Estado ecuatoriano. Otra de las denuncias que se dice y se comenta es una presunta irregularidad en la contratación o en la construcción del terminal de cruceros, que está ahí justo en el patio vehicular junto a la autoridad portuaria, y que quienes habrían construido, las empresas que ganaron el concurso, son empresas relacionadas a este señor Ramírez, que tendría acciones o intereses en estas constructoras y que ahí estaría el presunto sobreprecio. ¿Qué hay de cierto de esto? No hay nada de cierto, son empresas relacionadas al grupo Agunza. Y lo importante, Byron, es que son empresas que desarrollaron esos trabajos con mano de obra manabita. Eso es lo importante. Yo entiendo que los grupos empresariales tienen más de una empresa, ¿verdad? Y se prestan servicios entre ellos, porque es la única forma de garantizar el servicio, la calidad de la obra o de los productos, si fuera el caso. Así que en ese sentido no hay nada, absolutamente nada de ilegalidad. Lo que se ha venido haciendo es dando trabajo
como vuelvo y repito, ese terminal de cruceros, que es el único terminal de cruceros que tiene nuestro país, costó aproximadamente $2,5 millones y es una joya arquitectónica incluso premiada en París, cuando ciertos grupos de personas pues, se refieren en forma despectiva a ese terminal. A eso llega el egoísmo cuando se habla del puerto de Manta por personas que han estado, vuelvo y repito, manejando políticamente esto los últimos años. Así es que hoy día el puerto cumple con todas las condiciones que las líneas navieras requieren, cumple con las medidas de seguridad. Hay una estación de guardacostas recientemente inaugurada para que se apoderen las patrulleras de la Armada del Ecuador. Hay un edificio funcional absolutamente modificado para que la policía antinarcóticos haga con mayor eficiencia su trabajo, levantando toda esta información con estas instituciones. Lo que quiero decir es que el puerto de Manta hoy día se convierte en el puerto más seguro y más ágil del Ecuador. ¿Pero por qué? Porque ha recibido inversiones eficientes, inversiones que están establecidas en este contrato y que nosotros hemos venido cumpliendo cabalmente. Ahora, también otro de los temas que topan en estos pasquines digitales es que el terminal costaba originalmente su construcción, me refiero al de cruceros, $800,000 y ha terminado costando más de 2,5 millones. Ahí dicen ellos, o los denunciantes, o esta gente que está detrás de esto, que habría el sobreprecio. ¿Quién pagó eso? ¿Eran fondos público-privados? ¿Eran solo del inversionista privado? ¿Quién asume el costo? No, la aclaración es importante, Byron. Con maliciosidad, el Comité Cívico pretende darle el mismo tratamiento y, ojo, todo Manabí, yo creo que todo el Ecuador está pendiente del descubrimiento de casos de corrupción, sobre todo en lo que tuvo que ver con el tema de reconstrucción en Manabí, el tema también del hospital. Pero el tema de la delegación del puerto de Manta, para que todos los televidentes estén absolutamente claros, no maneja fondos públicos. Son inversiones 100% privadas, son recursos del inversionista. Es un contrato a 40 años por $177 millones, en donde lo único que ha hecho el Estado ecuatoriano es delegar la administración. Por si acaso, porque en esos pasquines o en esas cuentas troles, tratan de hacer un símil diciendo que el puerto cuesta tanto. El puerto no está en venta. Nosotros no estamos comprando el puerto, estamos administrando el puerto, pero ahí se denota toda la maliciosidad y toda esta tramoya montada con un solo afán, hacer que el puerto de Manta nuevamente se quede a la deriva. Estoy seguro que Manta no lo va a hacer. Bueno, ya hablemos de temas un poco más prácticos. ¿Cuánto ha incrementado la carga? En algún momento pues estuvo muy relegado porque no estaban pues con todas estas infraestructuras que ahora tiene, las grúas. Efectivamente no había navieras que tenían interés en ir a Manta porque no había carga, así de fácil. Y efectivamente incluso la flota tunera, que es la más grande que hay en el Ecuador, que está sentada en Manta, usaba otros puertos, Guayaquil, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede esta nueva administración repotenciar estas bondades que tiene la estructura del puerto? Porque tiene un mejor calado que el que tiene Guayaquil, por ejemplo. Eso se lo ha sabido siempre y ese era uno de los argumentos por qué hacer el espigón en aquella época del gobierno anterior para el famoso puerto de aguas profundas, pues como dije, se quedó simplemente en eso, en una propuesta. ¿Cómo han repotenciado y qué números se está dando ahorita? Precisamente, Byron, el último año, me refiero al año 2016, que el puerto estuvo bajo la administración de la Autoridad Portuaria de Manta, me refiero al puerto internacional, estuvo alrededor de 700.000 toneladas el movimiento de carga. Hoy día, los 2 últimos años, hemos superado el 1.000.000 de toneladas. Si vamos a ser específicos, por ejemplo, en el tema vehicular, en el último año, bajo la administración portuaria, se bajaron 13.000 vehículos por Manta. El año pasado se bajaron 73.000 vehículos. Las inversiones que ha recibido el puerto han permitido, Byron, que precisamente las líneas navieras vean con buenos ojos, vean que se cumplen estos estándares ya de tipo internacional y obviamente a través también de una gestión comercial se lleguen a acuerdos. ¿Por qué digo esto? Maliciosamente también se repite lo siguiente: el puerto no ha cumplido con la carga. En ninguna parte del mundo los puertos comprometen carga, los puertos brindan servicios portuarios. Sobre la carga se toma la decisión por parte de ¿quién? Del sector exportador e importador. Eso es lo que está haciendo CEIPA, que es la Cámara de Exportadores y Procesadores Industriales de Atún, que desde hace más de un año ha venido trabajando con la línea naviera, luego obviamente de un acuerdo comercial, porque vuelvo y repito,
Es el exportador o el importador el que llega al acuerdo comercial. Pero la línea naviera no llegaría al puerto de Manta si no estuviera en la capacidad operativa del puerto. Y ojo, el terremoto del 2016 le pasa una factura importante al puerto. Tanto así que las vías principales, los cerramientos, las superficies de los patios, los accesos a los muelles, los pilotes de los muelles, todo esto tuvo que ser reconstruido. Por eso es que el puerto de Manta hoy día tiene esa competitividad. Si no se hubiese delegado el puerto de Manta, Byron, yo creo que estaría muy complicado y seguramente habría sido la pérdida de la oportunidad para el sector productivo, para el sector laboral, hubiese sido terrible. Esas son las cosas que no se dicen, pero sabemos cómo es esto, sabemos que siempre habrá intereses, desconocemos qué es lo que hay atrás de todo esto, pero vuelvo y repito, seguiremos trabajando en este proyecto que busca modernizar el puerto, incrementar sus volúmenes de carga dentro del modelo establecido en base a la propuesta iniciativa privada. Se ha mencionado incluso de otro puerto en otro cantón. Ese es otro proyecto. Hoy día el puerto de Manta tiene una prioridad, atender al sector exportador o importador que se asienta en la provincia, en la ciudad, y también buscar conectar con las provincias que están dentro del radio de acción del puerto. Esas son las luchas o los objetivos comunes que deberíamos establecer como agenda provincial. Pero el egoísmo sencillamente no permite ver esto. Roberto, uno de los puertos privados que daba mucho soporte a las exportaciones en Manta era Puerto Atún, el que queda cerca de Jaramijó. ¿Sigue siendo una opción para los exportadores o ya con esta nueva apertura el puerto de Manta, bajo la administración de ustedes, podría, digamos, dar un mejor servicio, no sé si por estructura o por calado del puerto, mejor posibilidad para el desembarco de la flota pesquera? Bueno, el puerto viene brindando servicios de exportación a los exportadores y a los importadores. Hay que cumplir condiciones establecidas por la Subsecretaría de Puertos, la misma aduana, para que los puertos puedan brindar atención a los barcos de bandera internacional. Entiendo que no es el caso de Puerto Atún. Puerto Atún es un puerto que se quedó con la intención de operar su flota. Y creo que también en algo brinda servicio al sector pesquero, pero buques de bandera nacional. Los buques de bandera internacional exclusivamente por normativa deben de ser atendidos en el puerto de Manta, que cumple con todas estas condiciones. Obviamente, vuelvo y repito, son normativas a las que nos hemos tenido que ajustar, no solamente nosotros, sino todos los más de 200 operadores. Y esto es importante destacarlo, porque también cuando empezamos nuestra gestión, se trató pues de hacer esta bulla de siempre, diciendo que los operadores se quedaban sin trabajo, que los transportistas de igual forma. Hoy día hay más de 200 operadores y más de 600 transportistas laborando en el puerto de Manta. Sí, tocó hacer esfuerzos económicos para mejorar el estándar de sus procesos, pero todos estuvieron de acuerdo y hoy día el puerto de Manta tiene un equipo muy capacitado de operadores portuarios en los distintos tipos de carga que el puerto maneja, pero esto es trabajo de todos. Esto ha sido posible gracias también al entendimiento de que todos tenemos que usar el puerto de Manta. Nosotros solamente desde los servicios portuarios hacemos el esfuerzo, hacemos las inspecciones, hablamos con el sector productivo sobre las demandas de qué tipo de servicios adicionales se necesita. Hoy estamos próximos a inaugurar ya el suministro de agua potable, por ejemplo, al interior del puerto de Manta, así como la red contra incendios, que eran medio difícil de entender cómo hasta ahora el puerto no tenía estos servicios. Pero bueno, no vamos a mirar atrás, vamos a seguir hacia adelante. Y así como se hizo la ampliación del muelle internacional número 2, como se dragó integralmente el fondo marino del puerto, sacando 1,5 millones de metros cúbicos, como se ha incorporado más de 10 millones en maquinaria de primera generación, maquinaria portuaria, como se han hecho reparaciones y reconstrucciones, como se construyó el terminal de cruceros, seguiremos trabajando en los proyectos de desarrollo. Finalmente, Roberto, ¿piensan ampliar el espigón para hacer un muelle más, para que tenga un poquito más de profundidad los barcos que necesitan más calado, o eso sería una segunda etapa? Eso es, el puerto tiene dos fases, ¿no? El proyecto de desarrollo. Estamos culminando la fase 1A y hay gatilladores que dependen del volumen o de la demanda de carga. El momento que llegamos a un número X, por ejemplo, 50.000 TEUs, pasamos a una siguiente fase de inversión. Al momento el puerto de Manta cuenta con una profundidad de menos 12,50 en marea baja, es decir, que con beneficio de marea llegamos a los 14 metros.
profundidad más que suficiente para las operaciones que se realizan por el puerto de Manta. Pero, vuelvo y repito, nuestra intención es incrementar los volúmenes de carga. Es una tarea difícil. Mira que el terminal de cruceros que fue diseñado precisamente para atender a este sector del turismo, porque precisamente Manta es la ciudad que mayor cantidad de cruceros recibe. Hicimos esta inversión pensando en favorecer este segmento de carga, por decirlo lo menos, y que se incremente. Pero la pandemia obviamente nos pasó factura y está cancelada la temporada de cruceros por lo que resta del año y posiblemente también el primer semestre del próximo año. Pero esto no nos va a detener, ¿no? La idea es que esta terminal no solamente atienda a los pasajeros de cruceros, sino también brinde servicios a la ciudad como que centro de convenciones, eventos, conferencias, lo cual ya pone a Manta en una posición interesante en cuanto a este tipo de infraestructuras. Roberto Salazar, presidente de Terminal Portuario de Manta, muchas gracias. Gracias también por la oportunidad. 7:21. Vamos a la pausa, regresamos con más información y también estará con nosotros la viceministra de Educación para hablar sobre los planes piloto de algunas entidades educativas que han sido aprobadas para este retorno parcial a las clases presenciales de estudiantes.